El Hotel Reforma Palace brillaba con un esplendor que parecía sacado de una pintura barroca. Era una noche de noviembre en la Ciudad de México, y la ciudad parecía haberse detenido para admirar la magnificencia de aquel evento. Los candelabros de cristal colgaban del techo alto, reflejando destellos dorados en las paredes adornadas con molduras y frescos que contaban historias de la historia virreinal de México. La luz suave acariciaba los rostros de los invitados, todos vestidos con trajes de gala y vestidos largos de seda, diamantes y perlas brillando al ritmo de la iluminación. En aquel salón de baile, donde se respiraba poder y ostentación, se congregaban más de 200 miembros de la élite mexicana para celebrar el compromiso de Regina Beltrán, heredera de una de las fortunas navales más grandes del país, con el embajador británico. Cada paso de tacón, cada sonrisa ensayada, cada conversación contenía un subtexto de ambición y vigilancia social. En el centro de la sala, como un rey ante su corte, estaba Fernando Villalobos. A sus 35 años, su figura imponente dominaba el ambiente. Vestía un smoking italiano de 10.000 euros que parecía haberse diseñado para intimidar, y sus puños descansaban sobre el respaldo de su silla mientras sostenía un vaso de whisky añejo, ya en su quinta copa de la noche. Su reputación lo precedía: magnate inmobiliario sin escrúpulos, conocido por aplastar a sus competidores con estrategias despiadadas y por tratar a las mujeres como trofeos desechables. Su risa resonaba por el salón, un sonido grave y lleno de autosuficiencia, mientras criticaba en voz alta a las jóvenes herederas que desfilaban por la pista de baile. Cada comentario suyo era un golpe silencioso. Demasiado rígida, sin gracia la mecánica, y las madres preocupadas y expectantes veían en él no solo a un invitado más, sino a una oportunidad de alianza matrimonial inestimable. El ambiente estaba cargado de tensión y expectativas cuando Fernando, tomado por el alcohol y por un orgullo casi infantil, lanzó un desafío que cambiaría el rumbo de la noche. «Me casaré con cualquier mujer aquí que baile mejor que estas princesitas de porcelana», declaró con voz alta, dejando que sus palabras flotaran en el aire como un guante lanzado. Hubo un instante de silencio nervioso, seguido por risas contenidas. Algunas madres empujaron discretamente a sus hijas hacia la pista, como diciendo: «Veamos si cumples con el reto», mientras otras observaban con incredulidad y preocupación. Pero en un rincón discreto, cerca de las puertas de servicio, alguien escuchaba con atención. Marisol Herrera, vestida con el uniforme negro y el delantal blanco de camareira, sus manos limpiaban manchas de vino en los toaletes, pero su mirada estaba fija en Fernando. Nadie sospechaba que, detrás de aquella figura humilde y aparentemente sumisa, se escondía la principal bailarina del Ballet Nacional de México apenas 5 años antes. Una artista cuyo talento había sido destruido por un escándalo cuidadosamente orquestado y cuyo ejecutor estaba parado ahora arrogante frente a ella. Marisol recordó cada detalle de aquel pasado oscuro: la propuesta indecente de Fernando en los bastidores del Palacio de Bellas Artes, su negativa, la promesa cruel de venganza y el cumplimiento meticuloso de esa amenaza. La prensa comprada, los rumores falsos de drogas, los vídeos íntimos manipulados con tecnología. Todo había arruinado su carrera en apenas 3 meses. Su sueño se había convertido en polvo, pero la llama de la justicia no se había extinguido. La oportunidad había llegado. Con paso decidido, Marisol dejó la bandeja sobre la mesa y retiró el delantal. Cada paso hacia la pista de baile resonaba con una mezcla de furia contenida y resolución. Los invitados se apartaban, escandalizados ante la audacia de una camareira que se atrevía a desafiar al magnate más temido de la ciudad. Fernando la miró, riendo con desdén, convencido de que su desafío sería una diversión pasajera. Para él, Marisol Herrera había desaparecido del mapa social el mismo día que cayó en desgracia. Pero los ojos de Marisol eran fuego puro. Allí había furia, sí, pero también una fuerza que había sobrevivido a la caída y a la humillación. Sin una palabra, extendió la mano hacia Fernando.
Él la tomó, seguro de que sería divertido humillarla en público. La orquesta comenzó a afinarse y un aire de expectación recorrió la sala. Pero Marisol se acercó al maestro y susurró unas palabras. El hombre palideció al reconocerla, pero asintió. Y pronto los primeros acordes de la Danza del Fuego, de Manuel de Falla, llenaron el salón con un sonido que prometía transformar la noche. Marisol empezó a danzar. No era ballet clásico ni flamenco, era una fusión salvaje, apasionada y precisa. Cada movimiento era una declaración, cada giro un golpe contra la injusticia que había sufrido. Fernando, acostumbrado a controlar todo a su alrededor, se convirtió en accesorio involuntario de aquella coreografía devastadora. Los invitados observaban hipnotizados, algunos grabando con sus teléfonos, sin poder apartar la vista de aquel espectáculo que era mucho más que danza. Era un juicio público, un ajuste de cuentas con el poder. Cuando la música cesó, Marisol se detuvo frente a Fernando mirándolo fijamente. «No me reconoces, Fernando. Soy Marisol Herrera, la bailarina que destruiste». El salón estalló en murmullos. Secretos de años finalmente salían a la luz. Marisol no solo había humillado al magnate, había sellado su destino ante la alta sociedad. Aquella noche, el poder y la arrogancia se encontraron con la justicia, y la camareira que todos subestimaban se convirtió en la protagonista absoluta. El silencio que siguió a la declaración de Marisol era absoluto, casi sepulcral. El salón del Reforma Palace, que minutos antes vibraba con música y risas, parecía haberse congelado. Todos los ojos estaban fijos en Fernando Villalobos, cuya imponente presencia ahora parecía pequeña, frágil, expuesta. Su rostro, antes un máscara de arrogancia y autoconfianza, se había tornado pálido, como si la revelación de la verdad lo hubiera despojado de la fuerza que siempre lo definió. Era la primera vez en años que alguien lo confrontaba sin miedo, sin sumisión, y delante de toda la élite mexicana. La ironía era cruel. El hombre que durante años había sido el cazador, capaz de aplastar carreras, de destruir vidas con un simple rumor, se encontraba ahora a merced de la mirada de quienes siempre habían admirado su poder. Los murmullos empezaron a circular entre los invitados. Algunos recordaban el escándalo de 5 años atrás, cuando Marisol Herrera desapareció de los titulares y de los escenarios. Se hablaba de drogas, de vida desordenada, de decadencia moral, todo fabricado, todo orquestado por Fernando para vengarse de una negativa que su orgullo no podía aceptar. Ahora, al ver los ojos llenos de fuego y la postura erguida de la mujer que había sido destrozada, los murmullos se convirtieron en incredulidad y luego en indignación silenciosa. Fernando no era ya el triunfante magnate, era un hombre vulnerable, descubierto ante todos. Regina Beltrán, la noiva cuya fiesta había sido inesperadamente secuestrada por aquel espectáculo, fue la primera en romper el silencio con un aplauso tímido pero firme. La reacción inicial se extendió rápidamente, y pronto todo el salón aplaudía, no a Fernando, sino a Marisol. Cada aplauso era un golpe simbólico, una sentencia silenciosa a la arrogancia que durante años había gobernado aquel salón y más allá. Los celulares grababan cada instante, y en pocos minutos los videos empezarían a circular por toda la Ciudad de México y más allá. Fernando permanecía inmóvil, incapaz de procesar la humillación que estaba ocurriendo ante sus ojos. La promesa que había hecho con arrogancia, casarse con cualquier mujer que bailara mejor que las princesitas, se había convertido en una trampa pública. Su orgullo no le permitía retroceder, y cualquier intento de desmentir o ignorar la situación solo incrementaría la burla. Las cámaras y los invitados eran testigos de su caída, y cada gesto, cada tic nervioso, era capturado y amplificado. Al día siguiente, los periódicos no tardaron en reflejar el escándalo. Las portadas eran implacables. La camarera que humilló al magnate, titular de El Universal, y Fernando Villalobos, promesa de boda o vergüenza nacional, provocativo Reforma. Las imágenes de Marisol girando en torno a Fernando, su mirada acusadora, se volvieron virales en cuestión de horas. La sociedad mexicana, que antes admiraba la riqueza y el poder, empezaba a cuestionar la moral de sus élites.
Marisol se convertía en símbolo de justicia y resistencia, mientras Fernando comenzaba a experimentar la soledad y el rechazo que él mismo había infligido a otros. El encuentro en Colonia Roma. A las 10 de la mañana, un Bentley negro se detuvo frente al modesto edificio donde Marisol vivía en la Colonia Roma. La sorpresa fue mayúscula cuando Fernando decidió subir los 5 pisos a pie, como si el esfuerzo físico pudiera compensar su orgullo herido. La puerta se abrió y Marisol apareció, con su típica mezcla de calma y determinación. El aire entre ellos estaba cargado de tensión, como antes de un combate de boxeo. Fernando, impecable en su traje, intentó negociar. 10 millones de pesos y dejo todo atrás. Tú sigues con tu vida y yo recupero mi dignidad, propuso con una mezcla de arrogancia y desesperación. Marisol lo miró con frialdad, dejando escapar una risa amarga que contenía años de dolor y resentimiento. No quiero tu dinero, Fernando. Nunca quise, y ahora tampoco. Lo que busco es justicia, respondió con voz firme. Fernando, consciente de que su palabra sola no sería suficiente para intimidarla, lanzó su carta más oscura. Había investigado a Carmen, la hermana de Marisol, descubriendo su beca universitaria y sueños de convertirse en médica. Con una sola llamada, podía destruir todo el futuro de Carmen, igual que había hecho con Marisol años atrás. La amenaza flotaba en el aire como una daga invisible. Marisol sintió el peso del peligro, pero no titubeó. Su mente ahora estaba entrenada para la estrategia y la supervivencia. Fingiendo consideración, respondió: «Si quieres que me case contigo, será bajo mis términos», dijo firme, dejando claro que no había miedo, solo determinación. El contrato imposible. En ese instante, Marisol transformó la negociación. Propuso un contrato prenupcial implacable. Si Fernando solicitaba el divorcio, ella recibiría la mitad de su fortuna y acceso total a sus empresas. Además, el matrimonio debía durar al menos 1 año públicamente, y él debía tratarla como igual en todo momento. Fernando, confiado en que podría manipular la situación más adelante, aceptó. No conocía a la nueva Marisol, endurecida, estratégica y lista para convertir la venganza en un juego de poder público. Desde ese momento, no eran solo futuros esposos, eran gladiadores en una arena donde el matrimonio se entrelazaba con justicia, venganza y poder. La lucha sería pública, mediática y psicológica, y ambos lo sabían. Cada conversación, cada aparición y cada gesto se convertirían en armas o escudos en aquella guerra silenciosa que recién comenzaba. Las 4 semanas previas a la boda fueron un espectáculo público sin precedentes. Lo que debía ser un escándalo privado se transformó en una telenovela nacional, un fenómeno mediático que mantenía a México entero en vilo. Cada movimiento de Marisol Herrera era observado, analizado y comentado. Cada mirada, cada gesto, cada palabra se convertía en noticia. La mujer que una vez había sido una camareira invisible, ahora se encontraba en el epicentro de la atención, no como víctima, sino como protagonista indiscutible de su propia historia de justicia y poder. El nacimiento de una figura pública. Contrario a lo que Fernando esperaba, Marisol no se escondió tras el acuerdo prenupcial. No buscó el anonimato ni la discreción. Al contrario, utilizó la exposición para proyectar un mensaje de fuerza y resiliencia. En menos de 1 semana, comenzó a conceder entrevistas a programas de televisión, revistas y periódicos, contando su versión de la historia, la caída injusta de su carrera como bailarina, la persecución de un magnate arrogante y su lucha por recuperar la dignidad y el respeto que le habían arrebatado. Cada palabra que pronunciaba estaba cargada de intensidad, pero también de claridad y dignidad. Sus declaraciones tocaron a un público que hasta ese momento había admirado a Fernando por su riqueza y poder, y ahora empezaba a cuestionarlo. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Hashtags como «Mira novia del pueblo» y «Justicia para Marisol» se volvieron virales en horas, mientras que estudiantes de danza y jóvenes artistas de toda América Latina la celebraban como un ícono de resistencia.
Mujeres que habían sufrido abusos emocionales o profesionales encontraron en Marisol un símbolo de esperanza, un ejemplo de que era posible enfrentar a los poderosos sin perder la dignidad. El fenómeno fue más allá de la mera curiosidad mediática. Marisol se convirtió en un estandarte de justicia social. La Fundación Carmen Herrera, consciente del poder de su nueva posición, Marisol decidió canalizar su influencia hacia acciones concretas. Fundó la Fundación Carmen Herrera, en honor a su hermana, dedicada a financiar estudios y oportunidades para jóvenes de bajos recursos que soñaban con carreras artísticas o académicas. Fernando, obligado por el contrato prenupcial, tuvo que aportar los fondos iniciales. Una humillación adicional para él. Cada cheque que firmaba no era solo dinero, era una muestra pública de la derrota de su arrogancia y del ascenso de la estrategia de Marisol. El impacto fue inmediato. Las instituciones educativas, los medios de comunicación y los colectivos artísticos comenzaron a colaborar con la fundación. Marisol se convirtió en un referente de acción social y empoderamiento, mostrando que el poder no reside únicamente en la riqueza, sino en la capacidad de transformar vidas. La transformación de imagen. El estilo de Marisol se convirtió en noticia tanto como su historia. Abandonó los uniformes de camareira y los vestidos sencillos de antaño para adoptar una estética elegante, minimalista, con un toque artístico que recordaba sus raíces como bailarina. No necesitaba ostentar riqueza para imponer presencia. La dignidad, la autenticidad y la fuerza que emanaba eran suficientes para eclipsar cualquier lujo. Donde Fernando brillaba con trajes italianos y relojes de oro, Marisol irradiaba poder con simpleza. Su elegancia contenida era un mensaje silencioso. No necesitaba los símbolos de opulencia para ser admirada. Su historia, su voz y su presencia eran más poderosos que cualquier joya. Los medios de moda la empezaron a llamar la princesa real, no por sangre, sino por mérito. Cada aparición pública, cada entrevista, cada evento solidificaba su reputación. Fernando, por su parte, veía con creciente frustración cómo la mujer que creía dominada se convertía en estrella de la sociedad, eclipsando su propia imagen. El juego psicológico. En los eventos sociales, cenas de gala y recepciones oficiales, Marisol manejaba el ambiente con maestría. Fingía sumisión en presencia de Fernando, pero cada gesto suyo estaba cuidadosamente calculado. Un leve desapego, una sonrisa contenida, un comentario que resaltara su inteligencia y humanidad frente a la arrogancia de Fernando, y la audiencia entendía el desequilibrio entre ellos. No necesitaba atacarlo abiertamente. Su serenidad y control ya eran suficientes para exponerlo. Cada error de Fernando, cada intento de reafirmar su autoridad, se convertía en evidencia de su vulnerabilidad. En privado, la guerra era aún más intensa. Fernando trataba de intimidarla con amenazas, recordándole su poder, pero Marisol conocía sus movimientos. Cuanto más él intentaba aparentar control, más lo exhibía. Grababa discretamente conversaciones, recopilaba pruebas de su arrogancia. Cada palabra se convertía en un arma futura. La estrategia de Marisol era silenciosa, paciente y letal. Cada gesto de Fernando era un espejo de su caída inminente. El fantasma del pasado. Mientras Marisol brillaba en la esfera pública, los antiguos aliados de Fernando empezaban a cuestionarlo. Inversionistas, socios internacionales y periodistas comenzaron a investigar su pasado. Viejas historias sobre la caída de Marisol resurgieron con detalles que contradicen la narrativa de Fernando. Ex empleados revelaron cómo habían sido pagados para difundir rumores falsos sobre drogas y escándalos. La verdad emergía lentamente, desmantelando la imagen del magnate triunfante y exponiendo su crueldad. Fernando empezaba a sentir los primeros temblores de un imperio que parecía inquebrantable, pero que ahora se resquebrajaba ante sus ojos. Carmen, la hermana protegida. Mientras Marisol crecía en poder y admiración, Carmen enfrentaba los ataques de la prensa. Paparazzi y reporteros la seguían hasta la universidad. Su vida privada era escrutada, pero Marisol la protegía.
Contrató seguridad y controló el acceso a su hermana, asegurando que pudiera continuar sus estudios sin interrupciones. Carmen, aunque asustada por la exposición, encontró fuerza en la determinación de su hermana. Cada día, Marisol le recordaba que su lucha no era solo por venganza, sino por justicia y por la protección de quienes podrían sufrir el mismo destino. El golpe final. Antes de la boda. En la última semana antes del matrimonio, Marisol dio su golpe más audaz. Durante un evento transmitido en vivo, anunció que, tras la boda, dedicaría la mitad de su parte en el patrimonio conyugal a la Fundación Carmen Herrera. Las cámaras capturaron su rostro sereno, mientras el público reaccionaba con aplausos y ovaciones. No buscaba dinero, buscaba transformar la riqueza de Fernando en un instrumento de justicia social. Cada mirada, cada gesto, cada palabra estaba calculada para subrayar su independencia y su poder. Fernando, presente en el escenario, forzó una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Internamente sentía la derrota. No podía oponerse públicamente sin parecer un tirano, y por primera vez en su vida se daba cuenta de que no era Marisol quien estaba atrapada en la situación, era él. La Ciudad de México amaneció con un bullicio nunca antes visto. Desde las primeras horas del día, las calles aledañas a la Catedral Metropolitana se llenaron de curiosos y reporteros, cámaras en mano, ansiosos por captar la llegada de los invitados y, sobre todo, de la protagonista de la historia, Marisol Herrera. El pueblo y la prensa internacional querían ver a la mujer que había desafiado a uno de los hombres más poderosos de México. Las limusinas negras y los autos de lujo desfilaban por las avenidas, mientras los fotógrafos buscaban el ángulo perfecto para capturar cada detalle. La expectativa era tal que se podía palpar la tensión en el aire. La ceremonia no era un simple acto matrimonial. Era un enfrentamiento simbólico entre poder y resistencia, riqueza y justicia, arrogancia y dignidad. Fernando Villalobos, impecable en su traje de diseñador, intentaba mantener la imagen de conquistador imbatible, aunque cada gesto de Marisol, elegante y serena, parecía desafiarlo públicamente. Su vestido de seda blanca, sencillo pero con líneas puras y un toque de sofisticación artística, contrastaba con la opulencia del entorno, enviando un mensaje claro. No necesitaba lujo para imponerse. Su fuerza residía en su historia y en su presencia. El duelo de imágenes. La entrada de la iglesia reveló el contraste más evidente entre los novios. Fernando, con su porte rígido, parecía preparado para una batalla, cada músculo tenso, cada mirada calculada. Marisol, por otro lado, irradiaba calma y seguridad. Sus pasos eran medidos, pero con gracia, y su rostro reflejaba determinación y serenidad. Los fotógrafos capturaron el instante en que ella alzó la mano para saludar a la multitud que la aclamaba desde las calles. Un gesto pequeño, pero cargado de simbolismo. La reacción del público fue un estallido de aplausos que sacudió incluso a los invitados dentro de la catedral. Los observadores más atentos notaron cómo la atención se desplazaba. Ya no era Fernando quien dominaba la escena, era Marisol. Su sonrisa leve y confiada eclipsaba cualquier gesto de poder que él intentara proyectar. La tensión entre los invitados. Dentro de la catedral, los murmullos eran incesantes. Empresarios y magnates comentaban discretamente sobre la caída reciente de la Villalobos Corporation y sobre los rumores que cuestionaban la ética de Fernando. Periodistas intercambiaban miradas cómplices, mientras activistas y estudiantes de danza ocupaban lugares estratégicos, representando al pueblo que Marisol había logrado movilizar. La ceremonia, que debía ser un acto privado, se había transformado en un evento público cargado de simbolismo y tensión. Cada palabra y cada gesto eran analizados, cada silencio medido. El encuentro en el altar. Cuando Marisol llegó al altar, el silencio se hizo absoluto. Su mirada se cruzó con la de Fernando, y por un instante el tiempo pareció detenerse. Él extendió la mano. Ella la tomó, pero sin desviar la mirada.
Era un gesto de igualdad, un sutil recordatorio de que el juego había cambiado. La tensión era palpable y cada invitado sentía que estaba presenciando algo más que un matrimonio, un acto de resistencia en medio de la opulencia y el poder. El juramento inesperado. Al llegar el momento de los votos, Fernando habló primero. Sus palabras eran medidas, ensayadas, una formalidad protocolaria sin la carga de autenticidad que Marisol había logrado imprimir en cada acto previo. La multitud aplaudió educadamente, pero su impacto fue limitado. Entonces llegó el turno de Marisol. Tomó aire y, en lugar de repetir el texto tradicional, improvisó. Hoy no me caso solo con un hombre. Hoy me caso con una historia de dolor que transformé en fuerza. Llevo conmigo las voces de quienes fueron silenciadas y prometo que este compromiso no servirá para callar, sino para liberar. El efecto fue inmediato. La multitud, dentro y fuera de la catedral, estalló en aplausos y vítores. Las redes sociales comenzaron a llenarse de hashtags como Marisol libre y Voz de Justicia. Marisol había convertido sus votos en un manifiesto, un acto público que reforzaba su posición y dejaba a Fernando cada vez más acorralado. El plot twist en el altar. Cuando el padre preguntó si alguien tenía objeciones, ocurrió lo impensable. Desde las últimas filas, un hombre se levantó con firmeza. Julián Rivera, el exasesor de Fernando, que había pasado desapercibido durante años. Su voz resonó con claridad. Me opongo, porque este matrimonio se basa en una mentira. El silencio se extendió como una sombra sobre la catedral. Todos los ojos se dirigieron a Julián, quien sostenía un pendrive en alto. Con una calma medida, declaró: Aquí están las grabaciones que prueban cómo Fernando Villalobos persiguió y destruyó la carrera de Marisol Herrera años atrás. No solo manipuló contratos, sino que pagó para difundir testimonios falsos y rumores que mancharon su nombre. Esta unión no representa amor, sino una prisión forzada. El murmullo se convirtió en gritos de sorpresa e indignación. Fernando se levantó, rojo de ira, intentando ordenar seguridad, pero el daño ya estaba hecho. Los periodistas grababan cada segundo, y los invitados no podían ocultar la conmoción. Marisol, erguida y firme, parecía anticipar el desenlace. La reacción de la multitud afueras de la catedral, miles de personas que seguían la transmisión, reaccionaron de inmediato. Gritos de apoyo a Marisol resonaban en la ciudad. ¡Justicia! ¡Justicia! Los videos se viralizaron en minutos y los medios de comunicación internacionales cubrieron la escena como un evento histórico. Fernando intentó continuar la ceremonia, pero la autoridad que solía ejercer estaba quebrada ante la evidencia pública y la narrativa de Marisol. El golpe final de la novia Marisol tomó un micrófono y con voz firme se dirigió a todos. Conocía la verdad, pero quería que el mundo también la conociera. No temo porque ya sobreviví a la injusticia. Hoy no soy solo la novia de Fernando Villalobos, soy la voz de todos los que él intentó silenciar. Su declaración provocó un aplauso ensordecedor que superó cualquier ceremonial de boda. Fernando permaneció con una sonrisa tensa, mientras la percepción pública se inclinaba irrevocablemente a favor de Marisol. La ceremonia continuó, pero simbólicamente, la victoria había sido suya. El prenuncio de la guerra abierta. Al salir de la catedral, rodeados de cámaras y público, la imagen era inconfundible. Marisol, sonriente y serena, saludando y agradeciendo. Fernando, rígido y derrotado, consciente de que la batalla que había intentado controlar se había convertido en un juicio público. La guerra entre ellos, que había comenzado en silencio, ahora era visible ante todo el mundo. El matrimonio del siglo no sería recordado como un cuento de hadas. Sería la historia de cómo una mujer transformó un altar en un escenario de resistencia y justicia, de cómo la verdad pudo más que el poder, y de cómo la astucia, la fortaleza y la dignidad pueden derribar imperios construidos sobre la arrogancia. La noche tras la boda se sentía interminable para Fernando Villalobos. Mientras Marisol descansaba en silencio, con una calma que contrastaba con la tormenta mediática,
Fernando caminaba de un lado a otro en el cuarto presidencial del hotel más exclusivo de la Ciudad de México. Su traje caro se arrugaba por el paso constante, y su rostro reflejaba una mezcla de rabia, incredulidad y miedo. Llamaba sin cesar a abogados, accionistas y asesores de relaciones públicas, intentando contener un fuego que ya estaba fuera de control. La revelación de Julián Rivera, con el pendrive que exponía sus crímenes pasados, se había difundido en cuestión de minutos por redes sociales y canales de televisión, desatando un efecto viral que parecía imparable. Fernando intentaba convencer a todos de que todo era un complot. Cada palabra que pronunciaba tenía el mismo tono, desesperación disfrazada de autoridad. Esto es un montaje, un ataque de nuestros enemigos para desacreditarme, repetía, pero incluso él sabía que las grabaciones eran irrefutables. Las cámaras, los teléfonos y los medios registraban cada reacción de Marisol, cada gesto firme, cada palabra segura. Mientras él luchaba por limpiar su imagen, su imperio comenzaba a tambalearse. Las primeras repercusiones en la prensa al amanecer, los periódicos nacionales e internacionales, cubrían la noticia con titulares devastadores. Del altar al escándalo, Fernando Villalobos acusado de perseguir a su propia esposa, gritaba el Universal. Villalobos el magnate caído, ¿victimario o víctima?, cuestionaba Reforma, con análisis de expertos en negocios y ética empresarial. En televisión, los expertos debatían sobre la caída de un magnate que había dominado la alta sociedad durante décadas. Programas de opinión y talk shows reproducían las grabaciones del pendrive, mostrando la evidencia de sobornos, manipulación de medios y campañas de desprestigio contra Marisol. Cada minuto que pasaba, Fernando perdía más credibilidad, mientras Marisol ganaba protagonismo no solo como víctima, sino como símbolo de justicia. La furia de los accionistas. La mañana siguiente, las acciones de la Villalobos Corporation se desplomaron un 27%. Los directores exigieron reuniones de emergencia, algunos pidiendo su renuncia inmediata. Fernando se presentó con el ceño fruncido, respiración agitada, intentando imponer orden. Esto no es más que un ataque mediático. Rivera fue comprado. Todo es falso, gritaba, pero los números no mentían. El valor de su empresa se desplomaba a la misma velocidad que su reputación. En la sala de juntas, algunos socios se miraban entre sí, evaluando la posibilidad de tomar control de la corporación. Fernando comenzó a notar que incluso dentro de su círculo más cercano, la lealtad estaba desapareciendo. Cada gesto de preocupación, cada mirada calculadora aumentaba su paranoia. Ya no era un magnate invencible, era un hombre acorralado, consciente de que su imperio se desmoronaba desde adentro y desde afuera. Marisol como símbolo popular. Mientras Fernando intentaba contener la tormenta, Marisol florecía públicamente. No necesitaba grandes escenarios ni lujos. Su historia hablaba por sí misma. Los medios la entrevistaban, y sus palabras resonaban con fuerza. Denunciaba injusticias. Hablaba de abuso de poder y empoderamiento femenino. Su voz se convirtió en un faro de esperanza para quienes habían sufrido en silencio. Murales aparecían en calles de la ciudad, representándola como una figura luminosa que rompía cadenas invisibles. Cada aparición pública fortalecía su imagen de resistencia y liderazgo, mientras Fernando se convertía en el villano que el pueblo ya había condenado. La traición interna. En medio del caos, Fernando descubrió que su propia familia comenzaba a distanciarse. Isabela Villalobos, su hermana menor, siempre a la sombra de su poder, vio una oportunidad de ascender. Sin confrontarlo directamente, comenzó a negociar con inversores extranjeros para asumir parte del control de la corporación. Fernando interceptó un correo confidencial y estalló de furia. «¿Hasta tú, Isabela?», gritó, lanzando una copa de cristal contra la pared. Ella, con frialdad calculada, respondió: «No voy a hundirme contigo, Fernando. El imperio necesita un nuevo rostro, y tú ya te has convertido en un cadáver político». Ese momento marcó la ruptura total. No solo la prensa y el público lo traicionaban,
sino su propia sangre comenzaba a dar la espalda. El cerco judicial y la guerra abierta. La Procuraduría General de la República abrió investigaciones formales contra Fernando, basadas en las grabaciones filtradas. Acusaciones de fraude fiscal, corrupción, manipulación de medios y persecución profesional se acumulaban como una bola de nieve imposible de detener. Los abogados de Fernando intentaban calmar la situación, proponiendo estrategias legales y mediáticas, pero cada movimiento parecía insuficiente frente al poder creciente de la narrativa de Marisol. Julián Rivera, por su parte, continuaba como aliado inquebrantable de Marisol, protegido por guardias y reconocido públicamente como el hombre que enfrentó al dragón. Su relación con Marisol se consolidaba, y juntos comenzaban a planear los siguientes pasos para proteger su legado y la fundación de Carmen Herrera, asegurándose de que cada acción de Fernando quedara expuesta y limitada por la ley. La tensión en el hogar. Dentro de la mansión que Marisol y Fernando compartían por obligación contractual, la tensión era insoportable. Durante una cena formal, Fernando intentó confrontarla. «¿Sabías que Rivera aparecería en el altar? Todo fue parte de tu plan», dijo, intentando intimidarla. Marisol, con serenidad y mirada penetrante, respondió: «No tuve que planear nada, Fernando. Tú mismo construiste tu caída. Solo di un paso para que todos vieran quién eres realmente». Cada frase de Marisol era un golpe calculado, cada silencio una trampa psicológica. El matrimonio había dejado de ser un contrato social y se había transformado en un campo de batalla silencioso, donde la estrategia y la paciencia eran las armas más letales. El despertar de la nueva Marisol. Los primeros días tras el escándalo fueron de introspección y estrategia para Marisol. Mientras el mundo entero discutía sobre ella y Fernando Villalobos, Marisol permanecía en silencio, observando, analizando cada movimiento, cada titular, cada reacción en redes sociales. Su retiro no era señal de derrota, sino un plan deliberado. Dejar que el caos se asentara, permitiendo que la verdad calara profundamente en la sociedad antes de mostrar su próximo paso. En su interior sentía el peso acumulado de los años de humillación, de la manipulación y del dolor. Cada recuerdo de los rumores falsos, de las mentiras mediáticas y de la traición de Fernando le daba fuerza, no debilidad. Por primera vez, no había miedo. Surgía en ella una claridad cristalina. La injusticia que había sufrido no podía ser olvidada ni silenciada, y su voz debía convertirse en instrumento de cambio. La primera aparición pública. En una tarde lluviosa en la Ciudad de México, Marisol se presentó ante las cámaras, pero no con el vestuario lujoso de gala ni con el maquillaje impecable que los medios esperaban de la esposa del magnate. Su atuendo era simple pero significativo. Una blusa blanca impecable y pantalones negros, símbolos de pureza y firmeza. Detrás de ella, una multitud de mujeres trabajadoras, estudiantes y activistas la miraba con admiración y esperanza. Con voz firme y pausada, comenzó su discurso transmitido en vivo. «Durante años he vivido en silencio. Pensé que mi destino era aceptar, pero he aprendido que la verdad no puede ser acallada. Hoy no hablo solo por mí. Hablo por todas las mujeres cuyas voces han sido silenciadas por el poder y el miedo. No somos invisibles y nuestra fuerza es imparable». Sus palabras resonaron en cada hogar, cada oficina y cada red social. Los hashtags Marisol Voz del Pueblo y Sí Justicia para Marisol dominaron la conversación en cuestión de horas, transformándola de la antigua bailarina caída en un icono de resistencia y empoderamiento. Aliados estratégicos. Mientras Marisol ganaba reconocimiento popular, Fernando intentaba reaccionar con su acostumbrada arrogancia. Contrató expertos en relaciones públicas, ofreció entrevistas ensayadas y negó categóricamente cualquier responsabilidad. Sin embargo, su esfuerzo era inútil. La narrativa de Marisol ya había calado hondo en la opinión pública. Marisol, consciente de la importancia de consolidar su movimiento, buscó aliados estratégicos. Se reunió con juristas especializados en derechos humanos, activistas sociales
y periodistas independientes, formando un círculo de apoyo que combinaba protección legal y difusión mediática. Julián Rivera se convirtió en su mano derecha, asesorando cada paso y asegurando que cualquier intento de sabotaje de Fernando quedara registrado y expuesto. Fundación Carmen Herrera. Uno de los movimientos más audaces de Marisol fue la creación de la Fundación Carmen Herrera, en honor a su hermana. La institución se dedicaba a financiar la educación de jóvenes talentosos de bajos recursos, especialmente aquellos con aspiraciones artísticas y profesionales, como ella alguna vez tuvo. El contrato prenupcial obligó a Fernando a aportar inicialmente fondos a la fundación, y Marisol lo utilizó con astucia. Cada cheque firmado por él era un recordatorio público de su humillación y de la justicia que ella estaba construyendo. Mientras tanto, los medios destacaban que Marisol no buscaba venganza monetaria, sino un legado de cambio social. Transformación de imagen. El estilo personal de Marisol también fue una declaración política y cultural. Abandonó la ropa humilde de camareira, pero no se dejó seducir por el lujo ostentoso. Optó por trajes elegantes y minimalistas, con un toque artístico que recordaba su formación como bailarina. Cada aparición pública mostraba dignidad, fuerza y autenticidad, la contraposición perfecta a los trajes caros y ostentosos de Fernando. Las revistas de moda la apodaron la princesa real, no por linaje, sino por su capacidad de liderar, inspirar y transformarse en un referente de poder femenino. Esta transformación incomodaba profundamente a Fernando, cuya autoridad y orgullo se veían constantemente desafiados por su esposa. La guerra psicológica. En cada evento público, cenas, recepciones, galas benéficas, Marisol jugaba con maestría el tablero psicológico. Fingía sumisión ante Fernando, mientras observaba atentamente cualquier descuido de su parte. Una frase arrogante, un gesto impaciente, un comentario fuera de lugar. Marisol los convertía en armas silenciosas, dejando que la percepción pública trabajara a su favor. No era necesario confrontar a Fernando directamente. Su autocontrol y serenidad eran suficientes para exponerlo ante el mundo. En privado, la lucha era aún más intensa. Fernando intentaba amedrentarla, recordándole su poder y la amenaza sobre Carmen, pero Marisol lo conocía demasiado bien. Sabía que mientras más él intentara imponer dominio, más vulnerable se volvía. Así, ella acumulaba pruebas, grababa conversaciones y registraba comportamientos, transformando cada palabra y acción de Fernando en evidencia tangible de su soberbia y crueldad. La sombra del pasado de Fernando. Mientras Marisol brillaba, Fernando comenzaba a sentir cómo su imperio se desmoronaba. Inversionistas cuestionaban su ética, socios internacionales pedían aclaraciones y rumores sobre su persecución pasada contra Marisol se reactivaban. Periodistas investigativos revisaban contratos, archivos y entrevistas antiguas, reconstruyendo la historia que Fernando había intentado borrar. Poco a poco, la sociedad veía la verdad. Fernando Villalobos no era solo un magnate triunfante, sino un perseguidor despiadado. Un ex empleado reveló que había sido sobornado para difundir rumores falsos sobre drogas y escándalos de Marisol. La evidencia, por primera vez, respaldaba las acusaciones de la bailarina. La percepción pública cambiaba radicalmente. Fernando ya no era un empresario brillante, sino un hombre capaz de destruir vidas por orgullo y venganza. La protección de Carmen. Mientras la popularidad de Marisol crecía, su hermana Carmen se enfrentaba a su propia exposición mediática. Paparazzi la seguían hasta la universidad y su vida personal se convertía en noticia. Marisol, con previsión estratégica y afecto fraternal, blindó a Carmen con seguridad privada y mantuvo su perfil bajo, permitiéndole estudiar y vivir con relativa normalidad. Carmen, aunque asustada, se convirtió en un pilar de fuerza, recordándole cada día a Marisol que su lucha no era solo por ella misma, sino por todas las jóvenes silenciadas por la injusticia. El golpe final antes de la boda. En la última semana antes del matrimonio, Marisol jugó su carta maestra,
En un evento transmitido en vivo, anunció que, tras la boda, dedicaría la mitad de su patrimonio en el matrimonio a la Fundación Carmen Herrera. La declaración fue un símbolo potente de resistencia y altruismo, que arrasó en titulares nacionales e internacionales. No buscaba dinero ni ostentación, buscaba transformar el poder de Fernando en una herramienta de justicia social. Fernando, obligado a asentir y participar, se enfrentaba por primera vez a la realidad. Ya no controlaba a Marisol, y su arrogancia comenzaba a ser su mayor debilidad. Por primera vez, comprendió que el juego que había iniciado años atrás con manipulación y abuso de poder había cambiado de manos, y la mujer que él creyó derrotada ahora dictaba las reglas. El fantasma de un imperio, Fernando Villalobos, que alguna vez fue símbolo absoluto de poder y arrogancia, ahora deambulaba entre las sombras de un mundo que ya no le pertenecía. Sus antiguos aliados, seducidos por la codicia y el pragmatismo, lo habían abandonado, y las cuentas bancarias que una vez lo consolidaron como uno de los magnates más influyentes de México estaban bloqueadas. Sus mansiones, yates y autos de lujo fueron subastados públicamente, cada venta un recordatorio cruel de su decadencia. A pesar de todo, Fernando intentaba mantener la fachada del hombre que lo tenía todo bajo control. Su postura rígida y su semblante de magnate invencible eran solo espejismos. Sus ojos vacíos delataban la desesperanza que se había infiltrado en su vida. Ya no era el cazador. Ahora era la presa de la verdad y del tiempo. Fernando sabía en lo más profundo de su ser que no solo la justicia lo había derribado. Marisol era la fuerza implacable detrás de su caída. Cada decisión estratégica, cada palabra calculada de ella, lo había desarmado, dejándolo vulnerable y expuesto ante la sociedad que antes él manipulaba a su antojo. La venganza en silencio. Por su parte, Marisol no celebraba la caída de Fernando como una victoria personal. Entendía que la destrucción de alguien no borraba las cicatrices de su propia vida.